Hola amigos, bienvenidos a este curso de electrónica desde cero. En esta segunda lección comenzaremos con conceptos básicos acerca de los circuitos eléctricos y electrónicos. Después de que el hombre descubrió la energía eléctrica y la forma de producirla en grandes cantidades, quiso emplearla de manera productiva, razón por la cual se crearon los llamados circuitos eléctricos. En esta lección nos dedicaremos al estudio de los circuitos y los elementos que los conforman. Comenzaremos definiendo qué es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es la combinación de componentes conectados entre sí de manera que proporcionen una o más trayectorias cerradas que permiten la circulación de la corriente y el aprovechamiento de esta para la realización de un trabajo útil. También podemos decir que es un camino cerrado por el cual viaja la corriente eléctrica. Si el camino no es continuo, no habrá flujo de corriente. En la figura se muestra un circuito de una pila conectada con dos cables a una bombilla. La pila proporciona energía a la bombilla provocando que ésta se encienda. La pila se comporta como una bomba que empuja a la corriente a pasar por los cables, atravesando así la bombilla. Esto solo ocurre si el circuito está cerrado, es decir, no tiene interrupciones. La corriente debe poder salir de un extremo de la pila y entrar de nuevo por el otro. A estos extremos se le llama polo positivo y polo negativo. Simbólicamente, este circuito le podemos representar de esta manera. Esta es la forma de representar una pila y esta es la forma de representar una bombilla. Estas líneas son los conductores o cables. En esta otra figura, el símbolo más indica el polo positivo de la pila. En este circuito, la corriente fluye siempre en la misma dirección. Por convenio, la corriente sale del polo positivo de la pila y entra de nuevo por el lado negativo, aunque en realidad es al contrario, pero el convenio ya está muy arraigado y en la práctica no cambia nada. Eso lo iré explicando más adelante. Para que haya un flujo de corriente a través de un circuito, es necesario aplicar una fuerza capaz de mover los electrones libres que se encuentran en el circuito. A esto se le llama voltaje, tensión o diferencia de potencial. Entonces, a esto le podemos definir que el voltaje es la fuerza eléctrica con que son empujados los electrones a través de un conductor. La tensión aparece en los circuitos eléctricos bajo dos formas distintas, que serían la fuerza electromotriz inducida y la caída de tensión. La fuerza electromotriz inducida es la tensión que genera una fuente de energía eléctrica. Puede ser una batería, un generador, etc. Y la caída de tensión es la tensión que se pierde en los receptores. La simbología de las fuentes de voltaje es como se ve en esta imagen. El primero es la forma de representar una pila, el segundo es la forma de representar una batería y el tercero también es una forma de representar una pila. Estos símbolos representan fuentes de corriente continua. En cambio, esto es otro tipo de fuente. Es una fuente de corriente alterna. Ahora que ya vimos la simbología de las fuentes, ahora veremos la unidad de medida. La unidad empleada para medir el trabajo realizado por la fuente al mover los electrones recibe el nombre de voltio. El número de voltios representa la cantidad de fuerza aplicada a un circuito. A mayor voltaje, mayor será la fuerza aplicada al circuito y por lo tanto habrá mayor corriente. Sin embargo, en electricidad y electrónica se manejan voltajes mayores y menores que el voltio, por el cual es necesario disponer, además de la unidad fundamental, otras unidades secundarias de medida, denominadas múltiplos y submúltiplos. En esta tabla se muestra un resumen de los múltiplos y submúltiplos del voltio. Estos son los más conocidos y los más utilizados. Ahora, ¿con qué se mide el voltio? El voltaje o fuerza electromotriz puede ser medido. Para ello se emplea un instrumento llamado voltímetro. Este debe conectarse en paralelo con el elemento en el cual desea hacerse la medición. Pero,
Antes de usar este instrumento es necesario tener en cuenta la polaridad y seleccionar un rango o escala superior al voltaje máximo que se desea medir. En esta imagen mostramos cómo se debe medir el voltio. Como vemos, está en paralelo al circuito. Como habíamos mencionado, al hacer la medición, se debe tener en cuenta la polaridad. Por ejemplo, el positivo está conectado al positivo de la pila y el negativo al negativo de la pila. Como vemos en la imagen, el instrumento es un multímetro analógico. Hoy en día, estos instrumentos están en desuso debido a su menor resolución y lectura más complicada. Por eso, hoy en día, el instrumento más utilizado es el multímetro digital y la indicación de medición se realiza a través de dígitos visualizados en una pantalla de cristal líquido. Ahora comenzaremos a analizar la corriente eléctrica o también llamada intensidad de corriente. Nosotros sabemos que el electrón es la unidad básica de la electricidad, pero como su carga es tan pequeña, es necesario mover millones de ellos para producir una corriente que sea apreciable. Como dichos números son tan grandes, sería muy difícil expresarlos con palabras. Por ello se ha creado una unidad más práctica llamada Coulomb, que equivale a 6 por 10 a la 18 electrones. Esa es la cantidad de electrones que equivale a un Coulomb. Es demasiado, ¿verdad? Y es por eso que se ha creado esta unidad. Dicho esto, definamos qué es una intensidad de corriente. Una intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan o circulan por un conductor en una determinada unidad de tiempo. Este se representa con una flecha y con la letra I. Esa flecha indicará el sentido y en qué dirección va la corriente. Ahora, como he mencionado, el número de electrones se mide en Coulomb, lo cual un amperio representa el paso de un Coulomb en un determinado tiempo, o sea, en ese tiempo se mide en segundos. Es decir, que el movimiento de 6 por 10 a la 18 electrones pasará por un conductor en un segundo. Esa es la cantidad de electrones que pasará por ese conductor. Es demasiado para un poco tiempo. También debemos saber que es importante notar que la corriente siempre partirá del polo negativo al polo positivo. A esta corriente se le llama corriente electrónica, porque los electrones libres siempre se mueven del polo negativo al polo positivo. Pero antes de que naciera la teoría electrónica, se creía que la corriente circulaba del polo positivo al polo negativo, lo cual es realmente erróneo, pero se ha aceptado por convención, y en muchos circuitos se usa este sentido convencional. Pero en el desarrollo de este curso también usaremos este sentido convencional, y así vamos a representar la intensidad de corriente. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? La unidad fundamental es el amperio, pero para corrientes demasiado grandes o pequeñas, amperios no es adecuado. Por ello se utilizan múltiplos y submúltiplos. Ahí, como ven en la tabla, son algunos de los múltiplos y submúltiplos más utilizados, o sea, los que están en negrita. Esos son los más utilizados. Y en esta otra tablita les dejo cómo es la conversión para amperios a miliamperios y viceversa. Ahora, para medir amperios, se utiliza un instrumento llamado amperímetro. Este debe conectarse en serie de manera que la corriente eléctrica pase en su totalidad por el circuito, tal como se muestra en esta figura y en esta. Se conecta el amperímetro como si fuera un cable más. La corriente debe pasar en su totalidad por el instrumento, de esta manera. Acá tenemos un circuito y el amperímetro es como si fuera un conductor más. Hasta aquí ya hablamos lo que es voltaje e intensidad de corriente. Ahora veremos otra parte fundamental que conlleva un circuito eléctrico. Debemos saber que todos los materiales conductores o aisladores ofrecen cierta oposición al paso de la corriente. A esta propiedad se le llama resistencia. La facilidad de movimiento de los electrones de un material depende del tipo de átomo que lo constituye. Así, los cuerpos aislantes son pobres en electrones libres, mientras que los materiales conductores son ricos en electrones libres. Se dice entonces
que los aisladores tienen una resistencia muy alta y que los conductores tienen una resistencia muy baja. Por lo tanto, no existe ningún conductor o aislador perfecto, pues todos los materiales tienen resistencia. Entonces podemos definir que la resistencia se define como el grado de oposición que ofrece un material al paso de la corriente, y su simbología de la resistencia es de esta manera. La unidad empleada para medir la resistencia de los materiales recibe el nombre de ohmio. El número de ohmios representa la cantidad de oposición que presenta un material al paso de la corriente. Esto quiere decir que a mayor número de ohmios, mayor será el grado de oposición al paso de la corriente. Así como vimos en el voltaje y la intensidad de corriente, es necesario utilizar de otras unidades secundarias, como los múltiplos y submúltiplos. Los más conocidos y los más utilizados son los que se ven en esta tablita, el megaohmio y el kiloohmio. Y acá en esta otra tablita les muestro cómo se hace la conversión a otras unidades. Ahora, ¿cómo medimos los ohmios? En la práctica, las resistencias son medidas con un instrumento llamado ómmetro, el cual debe ser conectado con la resistencia que se quiere medir sin importar la polaridad. Esto quiere decir que para medir una resistencia se debe conectarse en paralelo, pero tenemos que tener en cuenta que nunca debemos medir la resistencia en un circuito por el cual la corriente está circulando. O sea, para medir resistencias, el circuito no debe estar alimentado por ninguna fuente. Como vemos en la imagen, esta es la forma de medir una resistencia. Como mencionamos en los voltajes, en la intensidad de corriente y en la resistencia, mencionamos que cada uno tiene su instrumento de medición. Pero eso no quiere decir que voy a tener que comprar un instrumento para medir cada uno de ellas. No, por eso hay un instrumento llamado multímetro, así como vemos en esta imagen. Ahora los más utilizados son estos, los multímetros digitales, que están compuestas por una pantalla así líquida que te muestran dígitos. Antes se utilizaba este instrumento, que era un multímetro analógico, pero que ahora está en desuso por su menor resolución y su lectura un poco complicada. Bien, hasta aquí ya vimos las tres partes fundamentales de un circuito eléctrico simple. Como vemos en la figura, esta es la representación de una batería y esta flecha indica el sentido de la corriente. Este sentido es el convencional, como dijimos, pero teóricamente el sentido de la corriente viaja del polo negativo al polo positivo. Esto es una bombilla que también en su interior presenta una resistencia, así como en esta figura. La bombilla por sí misma tiene una resistencia, pero sin la corriente no es capaz de generar luz. La batería tiene una diferencia de potencial entre sus terminales, o sea, positivo y negativo, que impulsa los electrones a través del circuito, produciendo así la corriente. O sea, como vimos que teóricamente los electrones pasan por el conductor, pasan a través de la bombilla, y esto, como tiene una resistencia, va a dificultar el paso de la corriente. Y esa energía se va liberando en forma de luz y en forma de calor. Muchas gracias por ver el video. Te invito a que te suscribas a mi canal Estudio Mecatrónico.